Samuel 1, 7, 9. En el capítulo anterior nos quedamos con que el arca ya había sido devuelta a los israelitas, pero lo que hicieron fue dejar el arca en Kiriat Yearim, en lugar de llevarla al tabernáculo. Ahí es donde se quedó. Y se quedó 20 años. Entonces aquí habla Samuel a los israelitas y menciona a una de las diosas. Y yo he querido investigar a ver quién era para ponerme un poco en contexto. Esta diosa se llama Astartés, o eso indicaba en mi Biblia, y al buscar información sobre esta en internet decía lo siguiente: diosa mesopotámica que representaba el culto a la madre naturaleza, vida, fertilidad y también a la exaltación del amor y placeres carnales. Por lo que he estado investigando, se centraba básicamente en la fertilidad. Entonces se hacían como unos rituales ahí un poco rarunos y digo, madre mía. Pero bueno, continuemos. Esta era una de las diosas de los filisteos, que según también he encontrado es la madre de Baal, otro de los dioses de los filisteos. A mí es que me gusta buscar estas cosas y pues otras también, porque así como que observo qué es lo que adoraba la otra parte y también un poco investigar e intentar buscar de por qué, si se puede, claro, porque pues a lo mejor no siempre encontramos las respuestas a lo que buscamos. De todas formas, continuemos. Samuel, aquí, en este discurso, les dice cómo librarse de los filisteos a todos los israelitas, todo lo que debían de hacer. Básicamente esto se resumía en que ellos debían volverse a Dios con todo su corazón, que esto lo remarca mucho en Deuteronomio cuando se dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma y todo tu corazón. Esto me recuerda mucho a ese versículo. Y esto también lo que hace es un llamado a arrepentirse al pueblo, ya sea interna y externamente. Internamente cuando se refiere al corazón y externamente es cuando les llama que dejen de adorar a otros dioses. Se remarca también la importancia del ayuno y de la confesión porque esto lo indica como algo que nos ayuda a mejorar nuestra relación con Dios, a acercarnos más a Él. Por lo tanto, indica que el pueblo ayunó y se confesaron. De hecho, ellos decían: hemos pecado contra Yahvé. Y esto está genial. Cuando nosotros nos equivoquemos, lo que le gusta a Yahvé, lo que le gusta a Dios, es ver que nosotros sabemos reconocer nuestro pecado. Porque cuando eres capaz de reconocer lo que has hecho mal, es cuando verdaderamente te arrepientes, porque muchísima gente no se da cuenta. Incluso nosotros mismos hay veces que estamos haciendo las cosas mal y no nos damos cuenta. Algo que a mí me ayuda mucho para estas situaciones es cuando yo estoy orando, decirle al Señor: Señor, si hago algo mal o estoy haciendo algo mal o he hecho algo mal en este día, por favor, házmelo ver, házmelo saber para no repetirlo, porque yo no quiero desagradar a Dios, todo lo contrario, yo quiero agradarle. Y obviamente si peco, eso a Él no le agrada. Entonces yo lucho por agradar al Señor y que Él también me haga ver todos mis errores, todos mis fallos, para yo trabajarlos y mejorarlos y ser mejor persona. No dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios para que nos salve de la mano de los filisteos. Esto lo dicen los israelitas a Samuel. Es decir, me encanta que digan esto porque esto ya significa un paso. Aquí ya hay un trabajo de que ellos se dan cuenta de su error y se dan cuenta también del gran poder de la oración y de el poder que tenía la oración y Samuel. Es decir, me explico. Ellos veían que Samuel oraba y que esto
tenía su efecto. Entonces, cuando ellos ven esto, dicen, por favor, no dejéis de orar y sigue orándole a Yahvé. Y esto ya dice mucho. De hecho, luego dice, Yahvé le escuchó. Porque, pues, Samuel aquí ofrece un holocausto y luego se invocó a Yahvé. Y aquí es cuando dice lo de que él escuchó. ¿Y qué pasa cuando Dios escucha? Que esto directamente te lleva a una batalla ganada. Es decir, el poder de la oración. Cuando Dios te escucha, esto implica la derrota de los filisteos. Porque Dios escucha a su pueblo y seguidamente, cuando los filisteos presentaron batalla a Israel, Yahvé tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los llenó de terror y encima fueron batidos ante Israel. Es que es impresionante el ver cómo Dios obra y la relación de los hombres con Dios. Es decir, yo de aquí estoy aprendiendo tanto y seguiré aprendiendo porque aún queda, pero me encanta. Continuemos. Aquí es cuando ya salen victoriosos de la batalla. Samuel coge una piedra y la erigió entre Mizpá y Yesaná. Le llaman, de hecho, cuando erige la piedra, le da el nombre de Eben Aezer, de verdad, la pronunciación entre los nombres y la pronunciación de los nombres de la Biblia, yo voy loca, porque yo lo digo lo mejor que puedo. El caso, que ese nombre significa hasta aquí nos ha socorrido Yahvé. Y bueno, es que es increíble el cómo Dios va obrando a través de cada situación, a través de cada acontecimiento, el cómo Él va usando a las personas. Es algo que en los libros anteriores ya me había dado cuenta, pero cada vez se remarca más. Y es tan bonito el ver cómo Él lo tiene todo bajo control y sabe hacer las cosas, el por qué las hace, es que es inmenso. Y muchas cosas no se entienden y no las entenderemos, pero hay veces que no nos hace falta entender las cosas porque con que Él las entienda, basta. Aquí ya, pues, se dice que hubo paz entre Israel y los amorreos y dice también, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Es decir, juzgó aquí quiere decir que él fue usado por Dios todos los días de su vida y que también solucionó problemas en el pueblo y entre los israelitas, guiándolos también espiritualmente, acercándolos a Dios, etc. El capítulo 8 se titula El pueblo pide un rey. Aquí es cuando ya viene la institución de la monarquía. De hecho, nada más empezar el capítulo, dice, cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Pero, seguidamente, pone, los hijos de Samuel no siguieron su camino, porque, pues, ellos se dejaron seducir por el lucro, aceptaron regalos y también torcieron el derecho. Entonces, claro, pues aquí, según he investigado en algunos estudios, la decisión de Samuel de ponerlos como jueces estuvo mal porque antes los jueces era Dios quien los elegía. Entonces aquí es como, ala, pues vosotros sois jueces, pero realmente para ser juez debes de tener el Espíritu de Dios, porque si tú predicas sin sentir, eso la gente lo nota. Si tú intentas transmitir algo, si no lo tienes, no lo vas a transmitir porque es imposible. Entonces, por lo visto, pasó esto. Que yo de esto he de decir que no me había dado cuenta hasta que hoy he estado, pues, investigando. Porque yo pensaba que directamente no siguieron su camino
Y que, claro, se ve que aquí, ahora os cuento, se reúnen los ancianos y llegan a la conclusión de que el pueblo quiere un rey. Y de hecho el pueblo pide un rey para juzgarlos. Esto a Samuel pues le entristece muchísimo y oró a Yahvé. Y yo pensaba que le entristecía porque pues el único rey era Yahvé y el pueblo no lo quería ver. Pero que yo creo que eso también puede ser. Pero en el estudio que he estado revisando decía que estaba entristecido porque el pueblo como que no quería a sus hijos, como que habían rechazado a sus hijos. Pero claro, tenían una razón. Esto no está bíblicamente puesto. Entonces yo aviso. Lo que está puesto de lo que acabo de decir es que los hijos de Samuel no siguieron su camino, de que Samuel los hizo jueces y luego ya que se puso triste, pero todo lo demás que he dicho que he estado investigando en estudios no está puesto en la Biblia. Lo digo para que no lo toméis al pie de la letra porque es de un estudio. Continuemos. Entonces, como había dicho, Samuel se puso triste y oró a Yahvé, que esto me encantó. Porque cuando nos ponemos tristes, muchas veces, pues a lo mejor lo último que se nos ocurre es orar a Yahvé. De hecho, hay veces como que yo he visto a gente que le echa la culpa de esto es por tu culpa, es que porque a mí me pasa esto, si tú existieras a mí no me pasaría esto, pero la culpa no la tiene Dios. La culpa a lo mejor muchas veces la tenemos nosotros porque nosotros somos libres de elegir y cada decisión nos lleva a un sitio, cada decisión tiene una consecuencia. Entonces, pues a lo mejor no es culpa de Dios como pensábamos. Y bueno, tras esto, qué gran ejemplo él está triste y va a orar a Yahvé, que yo pensaba, ojalá Señor cuando yo esté triste, que de hecho eso ya pues sí que lo hago, pero por si alguna vez fallo o tengo la tentación de no orar, el Señor, por favor, que lo primero que se me ocurra sea acudir a ti. Y esto es precioso, porque ¿quién mejor que Dios para estar con Él en esos ratos de desánimo y también de ánimo, obviamente? No te han rechazado a ti, sino a mí. Aquí Samuel le estaba exponiendo lo que decía el pueblo, lo que decían los ancianos, de que querían un rey, y claro, como que se lo tomó muy personal, que iban contra él, pero realmente lo que Dios le dice es, no te han rechazado a ti, sino a mí. Es decir, también dice luego, todos lo que ellos me han hecho, te han hecho también a ti. Y aquí vemos cómo cada suceso que está ocurriendo, el plan de Dios que tiene detrás de todo esto que está sucediendo y que todo tiene un propósito, todo lo que Dios hace tiene un propósito, nada lo hace por hacer. De modo que aquí Dios ya le dice, escucha su petición, se refiere al pueblo, y adviértelos claramente. Es decir, le dice, primero que los escuche, hasta ahí claro, y adviértelos. Aquí nos quedamos que Dios siempre nos advierte de las consecuencias que tiene cada decisión. Y nosotros somos libres de elegir el qué hacer. Pero Él siempre advierte y no dice advierte y ya está, no. Adviértelos claramente. Wow. Es decir, seguramente dice esto para que luego no venga alguno diciendo, ay, es que claro, no avisasteis de que esto nos traería esto. No, aquí se advierte bien. ¿Ellos quieren esto? Pues exponles lo que traerá y que ellos ya elijan si realmente quieren esto o no. Por lo tanto, aquí ya Samuel repite las palabras que Dios le dijo y ya es aquí cuando expone ante el pueblo el fuero del rey, el fuero real. De hecho, casi todo empieza tomará, refiriendo, por ejemplo,
tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros tal. Tomará vuestras hijas para esto. Tomará vuestros campos para lo otro. Tomará el diezmo de vuestros cultivos. Tomará vuestros criados y criadas. Es decir, tomará, siempre tomará. No dará. Pero bueno, esto luego cambia con otro rey más grandioso que viene, pero de ese ya hablaremos futuramente. No nos aceleremos, poco a poco. Entonces, aquí se les expone lo que pasará cuando haya un rey. Es decir, Samuel les advierte de cómo será todo y que se van a lamentar. Pero aún así el pueblo dice que no, que ellos van a tener un rey. No quieren escuchar y ellos quieren ser, literalmente, ellos quieren ser como los demás pueblos. Dicen, seremos como los demás pueblos. Y a mí esto me dio mucha tristeza, porque, jope, qué triste el querer ser como los demás, imitar a los demás y no ser como ellos mismos. Y esto no es el objetivo de Dios para nada. El objetivo que Dios tenía con este pueblo es que Él mismo quería hacerlos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Esto lo vimos en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dios nos quiere únicos, Dios nos hace únicos, Dios no quiere que seamos como los demás. Cada uno somos de una manera, tanto físicamente como internamente, porque Dios nos ha creado a cada uno únicos y diferentes a los demás, para que, por ejemplo, si yo tengo unos dones, si yo tengo unas cualidades, pueda ayudar a otra persona que quizás no las tenga. Y al revés, que una persona que tenga una serie de dones y cualidades, a mí me pueda enseñar eso mismo. Por lo tanto, todo tiene un propósito y un porqué. Pero, pues, el pueblo quería ser como los demás pueblos. Y, no sé, me dio mucha tristeza, de verdad. Digo, es que esto pasa hoy en día, de que la gente quiere ser como otra en vez de querer ser ella misma. Si estás escuchando esto y tú quieres ser como los demás, de verdad que te animo a ser tú misma, aunque sea difícil, sé tú misma, porque por mucho que a veces parezca malo, no es malo, es todo lo contrario. Te quieren hacer creer como que, ay, eres diferente, es que qué rara eres. Pues qué alegría ser rara, porque hoy en día es muy difícil ser diferente, porque todo el mundo hace las mismas cosas. Obviamente no todo el mundo, pero generalmente las personas suelen hacer casi lo mismo. O sea, la sociedad tiene como una forma de ser fijada que, si os dais cuenta, muchas personas pues lo replican. Y bueno, continuemos, porque aquí ya no me quiero parar más, porque aquí se dicen más cosas importantes. Y es algo que yo también admiro muchísimo de Samuel, y es que le contaba todo a Dios. Exactamente todo. Tú vas leyendo el libro de Samuel, cuando está triste, ora a Dios. Cuando le pasa algo, ora a Dios. Cuando tiene alguna pregunta, ora a Dios. O habla con Dios o le pregunta a Dios. O sea, otra oración. Es que de verdad que en este libro se me están ocurriendo muchísimas oraciones para Dios. Y es que, Señor, que te lo cuente todo. Quiero contártelo todo yo también. Es decir, y como veis, mira, cuando vosotros admiréis a una persona, que eso está increíble, no tenéis que decir quiero ser como ella, sino quiero tener estas cualidades. Ayúdame, Señor, a ser mejor, a mejorar esta cualidad. ¿Sabéis? El no querer ser como ella, porque si no sería una imitación, sino todo lo contrario. Intentar mejorar o cómo esa persona ha llegado ahí para que yo también pueda llegar a ese punto, pero con mi forma de ser, nunca perdiendo mi esencia. Y eso es muy importante. El capítulo 9 ya nos habla de Saúl y las asnas de su padre. Aquí, en este capítulo, Samuel actúa como profeta y cuenta una historia de Kis, que era un hombre de Benjamín, y este tenía un hijo que se llamaba Saúl. Kis indica que era un hombre bien situado, y Saúl
dice que es un joven aventajado y apuesto. De hecho, dice que era alto y muy guapo, muy guapo, muy guapo. De hecho, cuando habla de la altura, que lo vuelve a tratar en varias ocasiones, se ve que Saúl era altísimo y no sé si decir que el más alto de los que había allí. Según lo que he leído en el capítulo y en lo que viene después, era un chico bastante alto. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasó? Se ve que se habían extraviado unas asnas que pertenecían a Quis, al padre de Saúl. Entonces, lo que hizo su padre es enviar a su hijo y a alguno de sus criados, a uno, para buscar estas asnas. Ellos fueron a buscar las asnas y llegó un momento que no las encontraban y ya se ve que el criado dijo: mira, precisamente en esta ciudad hay un hombre de Dios. Es un hombre acreditado. Todo lo que dice se cumple con seguridad. Y aquí vuelve a denominar, bueno, o se vuelve a decir mi frase o designación. No sé cómo decir esto. Bueno, hombre de Dios, que me encanta. Me encanta cada vez que sale en la Biblia. Se me brillan los ojos. Me brillan los ojos, me encanta. Cuando a alguien se le denomina hombre de Dios. Bueno, yo no sé en este momento qué fe tenía Saúl ni qué fe tenía el criado. Pero esto ya quería decir algo, porque no indica nada de la fe de esta familia. Yo algo que he llegado a suponer, pero esto no sé yo, es que en Ruth ahí sí que hacía referencia cuando alguien estaba bien situado de que era obediente a Dios. Pero aquí no sé yo si ellos estaban bien situados por la descendencia o porque habían tenido suerte o porque trabajaban mucho, no lo sé. Entonces, yo digo eso y ahí se queda. Algún día lo sabré, o no. Bueno, continuando, se ve que Saúl no quería llevar o ir con las manos vacías a Samuel, porque se ve que esto se veía un poco feo. Pero el criado aquí se ve que sí que tenía algo que ofrecer y luego dice algo que me llamó mucho la atención, nos orientará sobre nuestro viaje. Ahí lo dejo. Luego, algo que me llamó la atención es que vidente, a quien se le llamaba vidente porque antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía: vayamos al vidente, porque en vez de profeta, como se decía hoy en día o anteriormente, antes de que se dijese a la gente profeta, se decían vidente. Entonces, pues, eso es que me impactó. Me parece una curiosidad. Y algo que he visto en el estudio bíblico es que un vidente siempre era profeta, pero un profeta no siempre era un vidente. Y lo que voy a comentar con vosotros, obviamente, porque yo con vosotros lo comento todo. Saúl encuentra a Samuel. Antes de que fuese Saúl hacia donde estaba Samuel, la víspera de la venida de Saúl, Yahvé había revelado a Samuel todo lo que iba a pasar. Aquí Dios dice: porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Dios es cuando le dice a Samuel que ha elegido a Saúl, de hecho dice: él regirá mi pueblo. Sobre lo que dice de que ha visto a su pueblo y su clamor había llegado hasta él, es decir, a pesar de todo lo que había hecho el pueblo, Dios amaba tanto a su pueblo que se preocupaba por él. Aquí muestra una preocupación y que les va a dar lo que ellos estaban pidiendo. Y la segunda parte que he comentado es: Dios elige a Saúl. Dios elige, igual que eligió a Saúl como rey, te elige a ti, te elige a mí y a muchas más personas, pero Dios elige.
Luego, cuando ya Saúl se encuentra con Samuel, tienen un encuentro bastante épico porque es como la primera persona a quien se encuentran es a Samuel. Y es como, wow, qué justito. No lo he comentado antes, pero las asnas le llevaron a Samuel, porque si no se hubiesen perdido las asnas, no hubiese pensado eso el criado, ni se hubiesen dirigido hacia Samuel. Entonces vemos como Dios nos guía indirectamente, la mano invisible de Dios ahí, cómo Él va dirigiendo a cada uno y cómo todo tiene una razón, de que todo pasa por algo. Ellos tienen una conversación y luego le dice: y te descubriré todo lo que guardas en tu interior. Esto es Samuel a Saúl, todo lo que guardas en tu corazón. Claro, cuando tiene esa conversación, Saúl indica que su familia era la más pequeña de la tribu y claro, no entendía cómo se le estaba designando ese cargo por esa razón misma. De hecho, Samuel lo invita a comer y le dice, de hecho le da la porción especial, la que se reserva, y dice: porque ha sido guardado para el tiempo reservado para ti. Las porciones que se reservaban en ese tiempo eran para quien se quería honrar. Entonces, en este caso, Samuel quería honrar a Saúl y era como que ya tenía algo guardado para él. Esto también era una forma de ver el carácter de la otra persona, o por lo menos esto lo ponía en el estudio bíblico. Ya sabéis que yo os cuento todo, lo que va en la Biblia, lo que investigo, lo que yo pienso. Así un poco tenemos ideas por todas partes y también es una forma de averiguar un poco más. Por lo tanto, aquí Samuel vio cómo reaccionó Saúl. Ya lo último que trata aquí es la consagración de Saúl, cuando como que deja ir al criado un poco más adelante y se queda Samuel hablándole a Saúl. Lo último que le dice es: y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Porque, como vimos en Deuteronomio capítulo 17, si no me equivoco, sí, capítulo 17, versículos 14 al 20, que aquí ya indicaba, no lo he dicho antes, que Israel tendría un rey, pero elegido por Yahvé, y así fue, porque Saúl fue elegido por Dios. Ahí indica todo lo que un rey debía de hacer. Entonces, una de las cosas era conocer la palabra de Dios para tener el corazón preparado y que, pues, obviamente un rey era una persona que tenía mucho poder y muchos cargos y responsabilidades. Entonces, se podía dar en caso en que se volviese avaricioso, egoísta, realmente el propósito que esto tenía, el que ellos se escribieran la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios, era para cuando viniese todas esas tentaciones, que ellos tuviesen tan presente la palabra de Dios que no pudiesen como que se concediesen, sino como evitar esas tentaciones. Un poco lío lo del final, pero bueno, espero que lo hayáis entendido y si no, ya sabéis que me podéis escribir a las redes sociales, al correo o a donde vosotros queráis. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Y hasta el próximo capítulo. Que Dios os bendiga.